Para abordar la patología de la aorta, necesitamos conocer aspectos anatómicos en relación con el diafragma, los diferentes segmentos, así como la irrigación de la que es responsable para una estructura como es la médula espinal y su relación con los segmentos aórticos. Tenemos en patología de aorta disecciones y aneurismas. Una disección es un desgarro de la íntima que con penetración de sangre entre esta y la capa media, originando una falsa luz o hematoma disecante. Y los aneurismas, que consisten en una dilatación de la pared aórtica, que son fusiformes y saculares, dependiendo de si comprometen toda la circunferencia del vaso o una parte de la pared. Los aneurismas de aorta torácica y de aorta abdominal están en relación con su distribución por encima o por debajo del diafragma. Los aneurismas de aorta abdominal están en relación con los vasos viscerales, especialmente con la emergencia de las arterias renales, y pueden ser infrarrenales, justarrenales o suprarrenales. Se definen como un diámetro mayor de 3 centímetros o 2 veces el diámetro normal. Pueden tener causas inmunológicas degenerativas o infecciosas. Los factores genéticos y ambientales determinan su inicio y progresión. Es una enfermedad progresiva. Los síndromes aórticos agudos son la tercera causa de muerte después de los síndromes coronarios. Los aneurismas de aorta están presentes en el 1.4% de la población y se diagnostican con más frecuencia después de los 70 años. El 12.5% de los aneurismas es diagnosticado en los pacientes mayores de 75 años, hombres, y el 5.2% en mujeres mayores de 75 años. Los síndromes aórticos agudos son la tercera causa de muerte cardiovascular, ya lo dijimos, los aneurismas de aorta están presentes, se repitió. La ruptura de los aneurismas está asociada a la muerte en un 90% de los casos y la reparación electiva tiene una mortalidad del 5%. Si esto lo hacemos con antelación, estamos salvando a muchos pacientes de la catástrofe de la ruptura de un aneurisma de aorta. La tasa de expansión por año en los aneurismas mayores de 4 centímetros es de 1 a 4 milímetros, en los de 4 a 6 centímetros, de 4 a 5 milímetros, en los de 6 centímetros, de 7 a 8 milímetros. Y el riesgo de ruptura absoluto depende también del diámetro del aneurisma. Los de 5 centímetros tienen un riesgo absoluto de ruptura del 20%, los de 6 centímetros del 40%, los de 7 del 50%, y así. Los factores de riesgo: edad avanzada, sexo masculino, tabaco, antecedentes familiares de aneurisma de aorta abdominal, hipertensión arterial, arteriosclerosis periférica coronaria, enfermedades del colágeno, como el síndrome de Alfán. Tiene especial importancia la ruptura porque el 50% de los pacientes con esta patología mueren antes de llegar al hospital. El 30% de los que llegan al hospital se mueren antes de la cirugía, y la mortalidad en cirugía supera el 50% en muchos centros. La tasa de mortalidad global de pacientes no tratados asciende al 90%. El tratamiento de los aneurismas de aorta, de acuerdo a la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, está centrada en el diámetro también. Los aneurismas mayores de 5.5 centímetros deben repararse por vía endovascular o abierta. Los de 4.5 y 5.4 centímetros se deben seguir por imágenes cada 6 meses y si tienen riesgo de ruptura, intervenirnos, ya sea por vía endovascular o en forma abierta. Y así se pueden hacer seguimiento en los de menores diámetros cada 12 meses, cada 3 años, cada 5 años. Los aneurismas de aorta torácica, cuando tienen un diámetro mayor de 6 centímetros, se reparan por vía endovascular, cuando tienen de 4 a 6, seguimiento. Las técnicas endovasculares para excluir los aneurismas de la circulación de la aorta fueron introducidos en 1991 por Juan Carlos Parodi, cirujano vascular,
del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, Argentina. Consistían en estén cubiertos implantados por vía femoral que se fijaban en proximal y distalmente en el tejido aórtico sano. Las prótesis estén excluyen de la circulación de la aorta del aneurisma, inicialmente indicados en pacientes con alto riesgo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad coronaria, pacientes ancianos, etc. Y actualmente es el gol estándar en el tratamiento de esta patología. Este es un caso de un aneurisma de aorta abdominal. Esta es una tomografía y vemos la dimensión del aneurisma, un trombo excéntrico mural. Este es el aortograma, está reflejado el aneurisma. Allá vemos las arterias renales, un cuello corto. Aquí estamos avanzando la endoprótesis con el sistema que la contiene. Empezamos a liberar la endoprótesis. Esto tiene unos marcadores que nos permiten ubicarla inmediatamente por debajo de las arterias renales. Aquí está a la izquierda, acá está a la derecha. Se liberó la prótesis, pero aquí tenemos una fuga de medio de contraste. Entra medio de contraste al saco aneurismático. Esto porque la prótesis no quedó bien adosada y tenemos un recurso que nos permite, son unos tornillos, que nos permite aposicionar o adosar bien con este mecanismo la pared de la prótesis contra la pared de la aorta en tejido sano. Este es un balón para impactar la prótesis en el cuello del aneurisma, en las ilíacas, y este es el resultado final, excluido el saco aneurismático. Este es un aneurisma de aorta torácica. Aquí tenemos una reconstrucción en 3D. El aneurisma compromete la emergencia de la arteria subclavia izquierda y hemos recurrido a cirugía cardiovascular para que efectúe un puente carotidio subclavio, así, y así poder posicionar y fijar la endoprótesis sin tener en cuenta el ostium de la arteria subclavia. Previo al procedimiento se evita la isquemia del miembro superior. Siempre por debajo de la subclavia izquierda. La tomografía que nos muestra la luz verdadera y la luz falsa. Las disecciones son agudas cuando no han superado los 14 días. El septum o el flap de disección es móvil. Hay un alto riesgo de isquemia que aumenta 1 o 2% por cada hora que pase sin tratarlo. Y los crónicos, mayores de 14 días, ya tienen un flap fibroso, un septum fibroso, tienen bajo riesgo isquémico, pero tienen un alto riesgo de degeneración aneurismática. El tipo A de aorta ascendente debe tratarse como una emergencia quirúrgica. Y el tipo B se hace control de la presión arterial y factores de riesgo con reparación endovascular que va a correlatar. Este es un caso de disección aórtica. Aquí tenemos un aortograma que nos muestra claramente dónde comienza la disección. En otra incidencia, ahí ya avanzamos nuestra endoprótesis. Tenemos libre la subclavia izquierda. Estos son los marcadores que nos indican que estamos antes de la salida de la subclavia izquierda. Esto era lo que se hacía antes regularmente, luego exponiendo las arterias femorales
Hoy en día todo se hace por punción y esto implica menor riesgo quirúrgico, el procedimiento es mucho menos invasivo, hay una recuperación rápida, egreso en 1 o 3 días en pacientes seleccionados como este. Un enfoque minimalista, sedación, dispositivos de cierre vascular, egreso el mismo día. Actualmente se utiliza el término preparación vascular por vía percutánea. Y aquí tenemos el punto o la herida por donde accedimos con la endoprótesis para la resolución del término. Este es un paciente que se va en 1 o 2 días. Son pacientes muy seleccionados. La coartación anóptica es otra de las patologías que enfrentamos día a día en nuestro servicio. Aquí tenemos una, que es el justaductal. Lo que vemos aquí es una harina, para los que no estén familiarizados con esto. El estén para resolver esto se arma en la misma sala en un balón. Aquí lo tenemos ya montado y con el balón inflado. Y esta es la resolución del problema. El doctor Eugenio Ionesco continuará con nuevos avances en patología vascular periférica. Buenas tardes de nuevo. Dormido. Al almuerzo. No queda como. Bueno, vamos a hablar un poquito de ciertos tópicos en enfermedad vascular periférica que quizás son los de más actualidad. La enfermedad vascular periférica obviamente es muy amplia como para poder tratarla todo en una sola conferencia. Porque se llevaría varios días y no la llegaríamos a tratar completamente. Entonces, en primer lugar, por supuesto, hablando un poquito de los hechos en la enfermedad arterial periférica. La enfermedad arterial periférica es una enfermedad que tiene altísima prevalencia en nuestra población. Para que tengan una idea, los que no manejan enfermedad periférica, de aproximadamente el 30% o más de los pacientes que tienen enfermedad coronaria también tienen enfermedad arterial periférica. Los factores de riesgo son similares en todas las enfermedades vasculares. En este sentido, tenemos que reconocer que hay algunos factores de riesgo que son similares, pero tienen mayor incidencia en el árbol arterial periférico. Para hacer mención a 2 de ellos, la diabetes y el cigarrillo. La diabetes, como sabemos todos, lo que manejamos esta enfermedad, puede conllevar a un riesgo aumentado de 3 a 5 veces de sufrir enfermedad periférica. Y si eres diabético y tienes enfermedad periférica, quizás tengas un 20% más de riesgo de amputación que cualquier otro paciente que tenga enfermedad periférica y no sea diabético. O sea que la diabetes es importante en la enfermedad periférica. Y el cigarrillo, por supuesto, muchísimo más importante aún, porque aunque hay algunos factores de riesgo que al uno controlarlos o eliminarlos disminuye el riesgo, en el cigarrillo no es así. El cigarrillo prácticamente tiene un comportamiento muy prolongado, a diferencia de en otros territorios. Y podemos ver que a medida que aumenta el número de paquetes años, por supuesto va a haber un aumento del riesgo de sufrir enfermedad periférica. Eso también pasa con la enfermedad coronaria y pasa con el ACV. Pero si nos vamos de atrás para adelante, cuando uno deja de fumar y pasan 5 años, el riesgo de sufrir un ACV disminuye. Y si pasan 10 años, pasan 20 años o pasan 30 años, y el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular prácticamente es igual a la población general. Si nos vamos arriba, ven que eso no es así. Para que el riesgo llegue otra vez a ser igual que la población general, tiene que pasar prácticamente 30 años. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que fumó hace 20 años y le dice a uno, no, es que yo fumé, pero ya dejé de fumar hace 20 años, eso no quiere decir que no tenga riesgo de sufrir enfermedad periférica. Entonces se comporta diferente, es mucho más la incidencia que tiene este factor de riesgo y la diabetes en la enfermedad que en otros territorios arteriales. Como todos sabemos, lo que manejamos en enfermedad periférica hay que hacer una buena clasificación de estos pacientes en el consultorio. La clasificación que más se utiliza en consulta quizás sea la de Fontaine, porque es la más sencilla y que uno lo puede hacer en el consultorio. Sin embargo, la que se utiliza para estudios clínicos es la clasificación de Rubin, porque obviamente tiene ciertas características ya más asociadas a las presiones y a los flujos, que son las que nosotros evaluamos en hemodinámica. Entonces, vamos a centrar la conferencia en 3 grupos de pacientes o 3 patologías o 3
del grupo de pacientes con esta patología. Inicialmente vamos a hablar de la trombosis arterial aguda, bien sea por fenómenos cardioembólicos o por trombosis in situ. ¿Cómo manejamos nosotros en clínica cardiovascular los pacientes que tienen isquemia crítica por trombosis arterial aguda? Lo primero que tienen que hacer es establecer el tiempo de presentación, si el paciente tiene menos de 14 días o tiene más de 14 días con el miembro trombosado. Por supuesto, determinar el grado de severidad o de compromiso que tiene el miembro. Lo que siempre es importante es no solamente evaluar visualmente el miembro y decir, bueno, este paciente tiene una gangrena o tiene una úlcera o tiene el pie rojo o blanco, como sea, sino que también hay que hacer un examen físico bien dedicado para poder establecer si el paciente tiene daño neurológico. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene algún grado de daño neurológico en el miembro, probablemente podamos establecer ya la palabra de irreversibilidad. Generalmente cuando la isquemia crítica en un miembro inferior, digo miembro inferior, pero puede ser cualquier miembro, braquial, ya compromete el aparato del sistema neurológico, ya probablemente el daño sea irreversible. Entonces hay que hacer un buen examen físico, una buena semiología de los miembros para establecer el grado de compromiso del miembro. Hay que establecer siempre qué riesgo de sangrado tiene ese paciente. Para cualquier paciente que va a ser intervenido, siempre establecemos el riesgo de sangrado. Lo ideal siempre es hacer el diagnóstico por imagen para poder tener una intervención temprana. En este caso, nos ayuda el diagnóstico por imagen a saber cuál es el origen del fenómeno trombótico, si es cardioembólico, si tiene un origen arterial o arterioarterial o si es una trombosis in situ. Por supuesto que el manejo va a ser diferente dependiendo de cuál es el origen de la trombosis. Yo quería ilustrarles todo esto con un caso clínico muy común que por supuesto común para nosotros, quizás también para los intensivistas, no tanto para los especialistas que trabajan en consulta. Esto es una paciente de 38 años de edad con estancia prolongada de UCI, diabética, con una cetoacidosis diabética, que estuvo en shock séptico y por supuesto esto conllevó a una cascada trombótica que concluyó en una trombosis del miembro inferior. La paciente estaba haciendo isquemia crítica. Cuando se trae a sala de hemodinamia nos encontramos el hallazgo de la oclusión de la arteria poplitea. Cuando vemos más abajo, vemos que los tres vasos de salida en el miembro inferior, dígase tibial anterior, tibial posterior y peronea, están ocluidos. Sin embargo, cuando revisamos la salida distal, vemos que tiene buena salida distal en el miembro inferior, pero con un hipoflujo severo. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros en este caso? Hacer un abordaje combinado. Establecer el riesgo de embolización distal que tiene esta paciente, buscar inmediatamente la permeabilidad del vaso para mejorar la isquemia. En este caso, si contamos en la institución con dispositivos para poder aspirar esos trombos, aspirarlos. Inclusive se puede hacer manualmente con un catéter grande haciendo una aspiración manual, pero ya existen dispositivos de diferentes casas comerciales para hacer esta aspiración de trombo. En nuestro centro aplicamos trombolisis. Siempre, por supuesto, como les mencioné en la lámina anterior, hay que evaluar el riesgo de sangrado que tiene este paciente. El protocolo de trombolisis que tenemos es muy sencillo, 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Si hay mucha alta carga trombótica, aplicamos un polo intraarterial y dejamos un catéter que va a permanecer en la arteria durante 24 horas. Posterior a 24 horas se hace un control angiográfico y revisamos a la paciente. Entonces, el primer paso, establecer la permeabilidad. En este caso, restablecimos la permeabilidad del vaso a través de la angioplastia con balón. Este es el resultado posterior de la angioplastia. Vemos que ya podemos identificar las zonas donde están pegados los trombos. Se deja el catéter perforado infundiendo el actilice o la arteplasa en este caso y se revisa 24 horas después. Este es el resultado 24 horas después post-trombolisis. Recuerden que estos pacientes con trombosis aguda no necesariamente tienen enfermedad aterosclerótica. O sea, esta paciente es una paciente joven sin enfermedad aterosclerótica. Es una trombosis aguda por un fenómeno de bajo gasto relacionado a su shock séptico y a su cetoacidosis diabética. O sea, no es el mismo caso de un paciente quizá anciano que sí tiene las dos cosas, enfermedad aterosclerótica y trombosis, que pueden verse. Este es el resultado posterior a la administración del trombolítico. Vemos que ya hay repermeabilización de los tres vasos. Vemos la tibial anterior perfectamente, vemos la tibial posterior, vemos la arteria peronea, vemos solo una muesca del trombo permaneciendo en la arteria poplitea. Obviamente que, como les repito, como no tiene enfermedad aterosclerótica y esto es solo trombo, el tratamiento es continuar con anticoagulación. No hay que hacer más nada, no hay que poner un stent ni mucho menos, porque eso más bien conllevaría mayor riesgo de trombosis. Y este es el resultado distal. Por supuesto, esto hay que hacerlo protocolarizado para que las cosas salgan bien.
vamos a hablar de otra cosa muy importante que está actualmente en boga en la intervención vascular periférica, que es el debulking. Anteriormente, cuando uno veía debulking en medicina, estaba más asociado a los especialistas en cirugía oncológica o en los oncólogos, porque siempre se hablaba de disminución de la masa tumoral, el paciente tiene un tumor abdominal, vamos a hacer un debulking de la masa tumoral, que era simplemente extraer ese tumor. Y ese término los intervencionistas nos lo traímos para acá, porque realmente nosotros también hacemos una extracción, pero de la placa. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con el debulking? Es simplemente extraer la mayor cantidad de placa posible de la placa aterosclerótica ubicada en las arterias periféricas. ¿Para qué? Para que nos dé beneficio al momento de hacer una angioplastia. Mientras más placa extraigamos, mejor o mejores resultados va a tener la angioplastia. Entonces, existen en la actualidad muchos dispositivos para hacer el debulking. Nosotros trabajamos con un dispositivo llamado TurboHub, que es un dispositivo de la casa comercial Medtronic, que es el que hace esta aterotomía direccional, que es como un rayo que va rayando la placa aterosclerótica. ¿Cuáles son las ventajas de este debulking o de preparación de la placa? Tiene ventajas mecánicas y ventajas biológicas. ¿Cuáles son las ventajas mecánicas teóricas? Que el debulking mejora el compliance de la placa y mejora el compliance del vaso. Y las biológicas es que mejora la transferencia de la droga al tejido. Por supuesto, si mejoramos el compliance del vaso, mejoramos el éxito de la angioplastia. Y si mejoramos la transferencia de la droga al tejido, las drogas que nosotros utilizamos son drogas antiproliferativas. Entonces vamos a mejorar el efecto antirrestenótico y mejoramos el efecto en la cicatrización del vaso. ¿Qué tanta placa vamos a quitar y cuáles son los candidatos de estos pacientes? Bueno, nosotros consideramos que son estos. Los pacientes que tienen lesiones severamente calcificadas, lesiones que miden más de 10 centímetros, oclusiones crónicas totales, lesiones complejas, restenosis intestin, algunas lesiones compuestas por trombos, son pacientes que son candidatos a debulking. Como pueden ver, prácticamente casi todos los pacientes. ¿Qué tanta placa debemos quitar? Es como un balance. O sea, debemos quitar tanta placa sea posible para lograr menos de 30% de estenosis residual. Sin embargo, debemos evitar lesionar la membrana elástica externa para no romper la arteria. ¿Por qué? Porque siempre hay riesgo de complicaciones como embolización distal, perforaciones, disecciones, aneurismas. Aquí le traigo un caso que hicimos recientemente los que están con nosotros en la sala. Creo que fue ayer o hace dos días. Es un caso donde podemos ver una femoral superficial totalmente ocluida, una enfermedad severa, crítica, un paciente con una isquemia crítica en el miembro inferior, con una úlcera de aproximadamente un año de evolución sin mejoría, con antibióticos, hospitalización, antibióticos, internista. Es un paciente que nunca va a mejorar, es imposible que mejore si no se restituye el flujo. Entonces, bueno, este es el resultado de la arteriografía, se evidencia la oclusión crónica con todas estas colaterales. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Avanzamos al dispositivo y empezamos a rebanar, literalmente. Empezamos a rebanar toda la placa hasta extraer la mayor cantidad de placa posible para lograr estos resultados, extrayendo la placa. Como muchísimos casos de oclusiones subtotales, donde pasamos el dispositivo, extraemos la placa, esta es la placa aterosclerótica. Generalmente son placas cálcicas o placas fibrocálcicas, placas compuestas. Dependiendo del número de pasadas que uno haga, puede extraer cierta cantidad de placa. Esta es la placa que tenemos nosotros también en las coronarias. Lástima que en las coronarias no la podemos extraer, pero de los miembros sí. Entonces, exactamente. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué sirve eso? Porque si nosotros hacemos este debulking de la placa y extraemos la placa y logramos un porcentaje de estenosis menor al 30% solamente extrayendo la placa, podemos lograr resultados finales posterior a la colocación de balones medicados, que son estos. Simplemente el balón medicado lo que hace es impactarse contra la pared y transmitir una droga que muchos de los que manejan pacientes oncológicos conocerán, que se llama paclitaxel. Nosotros la utilizamos en estos balones medicados, esa droga se transmite. Entonces, como podrán entender, mientras más placa se extraiga, más penetración de la droga hay al sitio donde queremos llegar. Y el resultado posterior a ese impacto de la droga es este. ¿Y cuánto dura eso? Tienen muy buenos resultados. En nuestra casuística, los pacientes posterior a 6 meses de evolución de los procedimientos todavía permanecen con permeabilidad y aunque tiene cierto grado de restenosis, no es lo mismo que si se le hubiera colocado un stent o que no se le hubiera hecho
aterotomía. Aquí vemos este ejemplo, un paciente de agosto del año pasado. Este es el TurboHawk. Este es el resultado final post-TurboHawk y este es el control en febrero de este año. Entonces, son pacientes que se benefician muchísimo porque la permeabilidad del vaso es a largo plazo. No solamente porque lo tengamos nosotros en nuestra casuística, sino que eso es en realidad lo que se ha demostrado con los estudios. Entonces, ¿cuál es la utilidad de estos balones medicados y esta aterotomía en la enfermedad periférica? En el territorio femoropopliteo, en el LIMS, que es como el congreso más importante que existe en intervencionismo vascular periférico, que se realiza en Alemania, hay muchos estudios donde ya se demuestra, cuando se comparan balones medicados con diferentes tipos de drogas, alta carga de drogas o baja carga de drogas, que el beneficio de estos balones medicados a largo plazo es bastante definitivo. Y podemos ver que la permeabilidad primaria, que es esa permeabilidad del vaso que vimos ahí, a los 2 años puede llegar a ser de 81% a dosis altas de droga y a 83% en grupos de dosis bajas. O sea que realmente, indiferentemente si utilizamos balones que tengan una baja dosis de droga o balones que tengan una alta carga de droga, podemos obtener una permeabilidad al año muy considerable. Esto es importante, ¿por qué? Porque realmente cuando el paciente tiene una úlcera o tiene una enfermedad periférica con pérdida de tejido o con una isquemia crítica que amenace el miembro, realmente a uno no le interesa que esté permeable al año. Lo que le interesa es que esté permeable hasta que cicatrice la úlcera o hasta que mejore el proceso isquémico agudo. La permeabilidad al año uno la busca más bien es para el paciente claudicante, aquel que claudica, que tiene claudicación de miembros inferiores, donde uno busca que mientras más años esté permeable, mejor para el paciente. Pero hay algunos pacientes que llegan, como los pacientes que mencioné anteriormente, donde uno realmente lo que quiere es que resuelva el problema agudo. Las otras ventajas, por supuesto que hay ausencia de eventos adversos importantes en el 92% de los casos cuando se utiliza dosis altas de droga y en el 91% de los casos cuando se utiliza dosis bajas. La tasa de mortalidad en estos procedimientos es muy baja. Realmente, bueno, nosotros no hemos tenido muerte, pero en las grandes series se describe una mortalidad de 2% y realmente nunca se produce ninguna amputación importante si usted trata al paciente. Si no trata al paciente, invariablemente estos pacientes van a amputación, no les queda de otra. Entonces, cuando usted trata al paciente y se trata bien, realmente la amputación se previene. Otra cosa muy interesante, pues, básicamente uno se dedica mucho tiempo de la práctica clínica a esto, es el salvamiento de miembros. ¿Por qué? Porque pues, obviamente la limitación funcional que causa perder un miembro es abismal, pues. No solamente para la persona, sino para la familia y para la sociedad, el costo que eso implica. Entonces, para hablar del tema de salvamiento de miembros, vamos a hablar un poquito de abordaje retrógrado y de los balones medicados en el territorio debajo de la rodilla, o below the knee, que es el término correcto que se llama BTK. Entonces, en este abordaje retrógrado, tenemos que decir que las indicaciones que nosotros tenemos en nuestro centro para abordar retrógradamente un paciente es cuando tenemos una oclusión crónica total, sobre todo cuando se intentó un abordaje anterógrado y no se pudo destapar el vaso. En los casos donde siempre se va a considerar un abordaje retrógrado, debemos tomar en cuenta que ese no es el único vaso sano que tiene el paciente, porque si es el único vaso sano, es preferible no tocarlo. Si tiene un vaso sano y tiene un buen enfermo, hacemos un abordaje retrógrado para salvar la pierna por el vaso enfermo. Por supuesto, hay que utilizar material dedicado, que solamente se tiene en centros especializados, como la clínica cardiovascular, como setes microcatéteres, microfunciones, todo un equipo especializado para esto, y clasificar el tipo de lesiones dependiendo del grado de calcificación. O sea, cada lesión en las arterias periféricas tiene un sitio de entrada y un sitio de salida. Dependiendo de cómo se vea visualmente en la geografía, el sitio de entrada y el sitio de salida, ya uno más o menos puede predecir si va a tener éxito o no ese abordaje. Entonces, aquí vemos un caso para ilustrar lo que les acabo de decir. Esto, realmente cuando le llega un paciente uno así, y le dice, no doctor, hay un paciente que tiene una úlcera en el pie y que no pueden tratarla y le van a amputar el pie. Entonces uno ve esto y como dice uno, esto es un hueso. Pero literalmente es un hueso porque solamente se ve el hueso. O sea, aquí no hay arteria, está todo tapado. Para que más o menos hagamos un recuerdo de la anatomía, aquí debiera haber esto. Debiera haber una arteria que baja así, que se llama tibial posterior. Debiera haber una arteria que baja así, que se llama arteria peronea. Y debiera haber un tobogancito con una arteria que se llama arteria tibial anterior. Eso es lo que debiera haber en cualquier ser humano normal. Pero por supuesto, este paciente tiene ese desastre. Sin embargo, estos pacientes nos hemos dado cuenta que tienen algo bueno. Que cuando uno revisa la salida distal, encuentra esto. Que sí tienen arterias de salida distal. O sea que el problema es
proximal. Sin embargo, nos habíamos visto muy limitados porque no teníamos sitio de entrada proximal, porque no sabemos por dónde entrar. Prácticamente no se ven los vasos. Sin embargo, distalmente sí se puede hacer un abordaje retrógrado sin ningún problema porque estamos viendo los vasos distales. En estos casos lo que hacemos es esto. Usamos cualquiera de las dos arterias y hacemos una angioplastia a través de esos abordajes retrógrados con la colocación de introductores en tibial anterior, peronea, tibial posterior, poplite, cualquiera de ellas, independientemente de la arteria que vayamos a rescatar. Se hace una angioplastia común y corriente con balón medicado en cada una de las arterias y los resultados, aunque estéticamente no son los que uno querría, pero se rescata toda la circulación del vaso. Esta es la tibial anterior, que se acuerdan que no existía, y esta es la tibial posterior, totalmente recanalizado, y esta es la salida de esta. Este paciente, por supuesto, si no se hace este tipo de procedimiento, invariablemente va a una amputación. O sea, no hay lugar a duda, no hay ninguna otra solución. Entonces, para ya ir terminando, ¿cuál es la utilidad de los balones medicados en el territorio infrapopliteo? También es igual que la utilidad que tienen en el territorio femoropopliteo. O sea, el estudio que más demuestra esto es el registro global del balón Lutonic, un balón también con paclitaxel, que es un estudio multicéntrico de una gran cantidad de pacientes, que obviamente solamente evalúan territorio infrapopliteo, tronco peroneo, tibial anterior, tibial posterior, con lesiones bien largas, y que han demostrado que realmente tienen un beneficio importante en estos pacientes. Esta es la tasa de pacientes libres de eventos primarios, que en este caso eventos primarios sería muerte, complicaciones vasculares o revascularización, que es de 98% a los 2 años. Quiere decir que en 2 años a estos pacientes les va muy bien utilizando el balón medicado. Y cuando hablamos de revascularización de la lesión tratada, o sea, esa lesión que usted le puso balón medicado, ¿cuántos pacientes están libres de una nueva intervención a los 2 años? Vemos que casi el 80% está libre de una nueva intervención, que quiere decir que en 2 años está permeable el vaso y puede llevar su vida normal. Y si nos vamos un poquito más allá y evaluamos solamente todas las causas de muerte, vemos que el 80% de estos pacientes está vivo. Y ustedes dirán, bueno, pero no se va a morir tampoco de la pierna. Pues no, generalmente la tasa de sobrevida de un paciente con enfermedad periférica post-amputación cae dramáticamente. O sea, el paciente se deteriora de una manera impresionante posterior a la amputación del miembro. El no amputar le garantiza a usted la sobrevida de ese paciente en un 80% de los casos. Entonces, en conclusiones, bueno, mantiene a los pacientes libres de reintervención por embolización en 100%, libres de revascularización en casi el 80%, libres de amputación en casi el 94%. Los pacientes mejoran su clase funcional, en este caso su categoría de Rutherford, en casi el 60% de los casos. Y lo más importante, lo último que les mencioné, se mantienen vivos en el 80% de los casos. Bueno, muchísimas gracias.